Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Villa Gómez Cortés, alumna del Centro Universitario Tehuacán. Nuestro docente, el doctor Armando Sorno Sánchez, quien nos imparte la cátedra de Garantías Constitucionales. Me corresponde exponer el artículo 16 constitucional, así como también la libertad de petición correspondiente al artículo 8. Entonces, yo me voy a basar para poder explicarles este artículo, primero que nada, como tema 1, el texto original. Lo que es el texto original, las fechas de las reformas y el texto vigente, ¿sí? Ahora bien, el texto original a la letra dice: artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyados aquellos por declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar ya de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprender si los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescriptas para los cateos. Primeramente, debemos decir que este artículo eh, es, es una garantía individual, está dentro de las garantías individuales y está clasificado como un artículo de seguridad jurídica. Bueno, seguridad jurídica me refiero a que a los debidos procesos judiciales, perdón. En cuanto a las reformas que ha tenido el artículo 16 constitucional, según el Diario Oficial de la Federación, este artículo ha tenido 6 reformas. ¿Sí? El primero, pues la primera reforma fue en fecha 3 de febrero de 1983. La segunda reforma fue el 3 de septiembre de 1993. La tercera reforma fue el día 3 de julio de 1996. La cuarta reforma fue el día 8 de marzo de 1999. ¿Okay? La quinta reforma fue en fecha 18 de junio del 2008, perdón, del 2008. Y la última reforma, la sexta, fue el 1 de junio del año 2009.
Estas son las fechas en las que este artículo 16 constitucional fue reformado. Ahora, para explicarles lo que es el texto vigente, nos vamos a apoyar evidentemente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada, y vamos a ir analizando cada uno de los párrafos que se encuentran en dicho artículo. ¿Ok? El primero dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, para explicar el primer párrafo, lo vamos a entender como que la policía utilizará una orden judicial, una orden judicial para poder introducirse a nuestro domicilio, claro está, ¿sí? Pero podemos entenderlo para realizar una búsqueda una inspección, ¿sí? O un cateo, también puede ser. Ya sea en lo vamos a interpretar, o sea, ya sea en cualquiera de los bienes jurídicos que se nos tutela en el artículo 16 del primer párrafo. Ahora bien, en el primer párrafo del artículo 16 nos dicen que nadie puede ser molestado. Ok, nos menciona lo que es el acto de molestia. ¿Pero qué es un acto de molestia? ¿Sí? Este acto de molestia nosotros lo vamos a interpretar como una afectación que genere una incomodidad y que nos impida realizar algún movimiento dentro de los bienes tutelados que tenemos en este primer párrafo, que son la persona, la familia, las posesiones, los papeles, ¿sí? Entonces, el acto de molestia es toda incomodidad, ¿sí? O impedimento para realizar un movimiento dentro de los bienes tutelados.
que el mismo artículo señala. Ahora bien, quiero hacer una pequeña pausa aquí para mencionar algo sobre el artículo 14, porque el artículo 14 nos habla de actos privativos. ¿Sí? Los actos privativos producen como efecto una supresión definitiva de un derecho del gobernado, a diferencia de un acto de molestia que está contemplado en el artículo 16 constitucional. Este solamente restringe de manera provisional un derecho del gobernado para proteger el bien jurídico. ¿Quién es el titular de esta garantía del artículo 16? Los titulares somos todos los ciudadanos, ¿sí? Ahora, dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio. Bueno, el término nadie está como en un sentido contrario, ¿no? Porque dice que básicamente se refiere a que para que una autoridad pueda molestarte, pueda llevar a cabo el acto de molestia en alguno de los bienes tutelados, necesita forzosamente una orden judicial. Por eso está en sentido contrario, ¿sí? Nadie puede ser molestado en dado caso de que no haya una orden hecha por autoridad competente, que no haya una orden de cateo. Los bienes que tutela, como bien lo dice el artículo, es la persona, la familia, el domicilio, papeles o posesiones. Bueno, en este caso, la persona se refiere literalmente a un ente, una persona, yo, por ejemplo, nosotros, una persona como tal, a eso se refiere, ¿no? Un individuo. Ahora, la familia, no puede entenderse como el núcleo de la sociedad en sí, ¿no? Sino que lo que nos quiere decir es que el acto de molestia recae en los derechos que tiene cada individuo dentro de la familia. Por ejemplo, la situación civil, la relación entre padre e hijo. Nadie de ellos se puede meter dentro de este núcleo familiar, básicamente no en el núcleo familiar, sino en los derechos, pues, o sea, la molestia recae en los derechos que cada individuo dentro de la familia tiene. El domicilio básicamente pues se refiere al lugar en el que habitamos, en el que vivimos habitualmente, en el que estamos, por lo regular. Ese es el domicilio que se señala, ¿sí? En cuanto a los papeles, pues puede ser alguna documentación que sea de tu propiedad, no sé, puede ser una escritura, puede ser una constancia no sé, puede ser situación fiscal, ¿sí? O sea, meramente documentación que acredite tus movimientos fiscales, por ejemplo. Y en cuanto a las posesiones, obviamente pues es todo aquello que le pertenece a una persona. Eso es a lo que se refieren las posesiones. Les voy a hablar sobre los requisitos que debe llevar, que debe contener un acto de molestia, ¿no? En este caso, cuando hablamos de un acto de molestia, los requisitos que debe contener la orden, ¿sí? Los requisitos forzosamente tiene que ser por escrito, ¿sí? Tiene que ser por escrito y debe contener, ¿sí? Y debe contener una firma autógrafa de la autoridad competente, claro está. Bien, ahora en esta se tiene que
expresar y además de eso se tiene que motivar dicho acto de molestia, ¿sí? O sea, se tiene que expresar y motivar la causa del por qué se está llevando a cabo dicho procedimiento, ¿sí? Ok, en esta orden judicial, motivar, se va a traducir como las razones, ¿sí? Como las razones que tienen la autoridad para molestarte, ¿no? ¿Sí? Son las razones que tiene la autoridad para llevar a cabo el acto de molestia, ¿ok? Esta autoridad va a considerar ciertos hechos que lo van a llevar a realizar este acto de molestia, ¿sí? Y estos no solamente los tiene que suponer, ¿no? Sino que tienen que estar probados y son precisamente los previstos en la disposición que afirma, que la expresión legal que se afirma al aplicarse, ¿no? Ahora, en cuanto a la fundamentación, esta la vamos a entender la fundamentación es el deber, ¿sí? Se va a traducir en deber, el deber que tiene la autoridad, ¿sí? De expresar por mandamiento escrito o en el mandamiento escrito los preceptos legales que regulen el hecho y que también y que también expresen las consecuencias jurídicas a las que se puede llegar. El párrafo segundo de este artículo, de este mismo artículo, dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que fijan el tratamiento de datos. Por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Ok, en este caso se debe interpretar que los datos personales solo pertenecen a uno mismo, ¿sí? Tenemos derecho a que nuestros datos no sean divulgados. Tenemos también derecho de saber qué registros tiene la autoridad de nosotros y se tiene el derecho a oponerse a los datos o a pedir correcciones en dado caso de que nos demos cuenta de que los datos que ellos tienen son erróneos. El tercer y cuarto párrafo de nuestro artículo, que a la letra dice: no podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obra en datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió
o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Bien, bueno, en la calle, si no hay una orden judicial por autoridad competente, claro, y no pueden librar esa orden de aprehensión en dado caso de que no exista una denuncia, una querella en contra de la persona, ¿no? El cuarto párrafo, bueno, nos dice que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberán poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna. Bueno, ¿qué nos quiere decir la dilación, no? La dilación esto nos quiere decir que es el retraso, ¿no? El retraso o demora de algo por un tiempo, en este caso de la aprehensión. Sí, o sea, el concepto básicamente es este, ¿no? Pero al decir al decir sin dilación alguna, es que no debe existir ningún retraso o demora cuando se ejecute esta orden de aprehensión. Ahora bien, vamos a hablar de la detención. De la detención. De la detención en delito flagrante, ¿sí? Ok. En cuanto a bueno, se entiende que es todo hecho delictivo, ¿sí? Cuya ejecución es sorprendida en el momento en el que se está realizando el supuesto delito, ¿no? Bien. Bien, cuando sea un caso de urgencia o flagrancia, el juez lo que tiene que hacer es ratificar, ¿sí? Ratificar o no la detención. A lo que es dilación, detención y ratificación, esto es parte de, a partir de aquí hacia abajo, esto es parte del párrafo número 5. ¿Sí? 5 dice que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato, debe existir la prontitud en cuanto a ponerlo a disposición de. Este párrafo más que nada nos quiere decir que cualquier persona puede ser, puedo ser yo, puede ser cualquier persona que se encuentre en la calle y que vea que una persona está cometiendo un delito, o sea, un hecho delictivo, esa persona puede detener al indiciado, a la persona que está llevando a cabo el hecho delictivo. Vamos al párrafo 6, que nos dice que solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Es decir, si no hay posibilidad, ¿sí? Vamos a entenderlo así. Si no hay posibilidad si no hay posibilidad de
de acudir ante un juez en este caso el MP, bajo su responsabilidad, su estricta responsabilidad, podrá hacerse cargo, ¿sí? Podrá, podrá hacerse cargo de la detención. El párrafo séptimo no tiene muchísima dificultad, porque bueno, se nos dice que en casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Esto pues básicamente nos quiere decir que el juez debe ratificar o no en una forma inmediata la, la detención del iniciado. Pasamos al párrafo número 8, que dice que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando existe riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público, en todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de 80 días. Ok, bien. Vamos a entender lo siguiente, ¿sí? Para que exista esto, vamos a interpretar que, ahora sí que, como bien lo dice aquí en este párrafo, que solo se podrá llevar a cabo cuando sean casos de este es uno. En casos de crimen organizado, también se ordena al juez claro, o sea, esa petición del Ministerio Público. También se va a dar solo en caso de que sea necesario y también tiene que ser en un máximo de 40 días, ¿sí? Debe ser en un máximo de 40 días para que se dé esto, ¿sí? Ahora, va a existir una posible prórroga por otros 40 días más. La duración total del arraigo no podrá exceder de los 80 días. Posible prórroga por otros 40 días. Ahora bien, por delincuencia organizada, como nos dicen en el párrafo número 9, dicen, por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia, ¿sí? Entonces, la delincuencia organizada la delincuencia organizada solo va a existir cuando es o más personas. Así no los maneja nuestra Constitución. Ahora, en el artículo, digo, en el
el párrafo número 10. En el párrafo número 10 nos dice que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Vamos a tomar mucho en cuenta que dice que en un máximo, ¿sí? Máximo de 48 horas. ¿Sí? El MP debe liberar, ¿sí? Así lo vamos a entender. Debe liberar al detenido o ponerlo a disposición de un juez. ¿Sí? Ahora, aquí nos señala también, y debemos tomar mucho en cuenta esto. Debe ser un máximo de 48 horas. Ahora bien, si es un crimen organizado, esta se puede duplicar hasta las 96 horas. Ahora vamos con el párrafo número 11 del artículo 16. Dice, en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona, personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Bueno, una orden de cateo, bueno, es un registro o inspección de un sitio o lugar con el fin de descubrir ciertos objetos, ¿sí? Para evidenciar determinada circunstancia. Y de ahí se puede aprender algún sujeto o tomar en determinado caso posesión de un bien. Requisitos se necesitan para llevar a cabo un cateo. Bueno, la orden de cateo en sí, debe contener lo siguiente: el lugar a inspeccionarse, ¿sí? Tener también el nombre, ¿sí? El nombre de la persona a quien se va a prender, así como también debe contener los objetos que se buscan, se debe hacer ante la presencia de dos testigos, Aquí, como bien lo señala este párrafo, nos dice que los testigos pueden ser propuestos por el ocupante y en caso de negativa van a ser designados por la autoridad. Vamos al párrafo 12.
ya el párrafo 13, que dice: las comunicaciones privadas son inviolables, ¿sí? La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber, el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá utilizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Este párrafo vamos a ver lo que es la intervención de comunicación privada. Solo el Poder Judicial, a petición de autoridad federal, ¿sí? De, aquí vamos a lo que es autoridad federal, a título del Ministerio Público, en este caso sería estatal. Esta autoridad debe fundamentar y motivar, estos son requisitos, ¿sí? La autoridad debe fundar y motivar las causas, ¿no? Las causas por las cuales se está solicitando esta intervención. No se podrá autorizar cuando existan casos de materia electoral, ¿sí? Fiscal, ahí puede ser fiscal, mercantil, laboral. Vamos a pasar con el párrafo número 14, que dice: los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas o ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Vamos a explicar el número 14, ¿sí? El párrafo número 14, vamos a empezar con el que es juez de control. ¿Sí? El juez de control resuelve, ¿sí?, lo que son las medidas cautelares, las providencias precautorias, las técnicas de investigación, ¿sí? Y además de esto,
también garantiza, ¿sí? Garantiza los derechos de los individuos, ¿sí? En este caso, del indiciado y de la víctima, ¿sí? El registro fehaciente contra el juez también, claro que sí. Este registro fehaciente va ante el juez, el Ministerio Público. El párrafo número 15 nos dice que las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. Bueno, esto, nos quiere decir que las intervenciones que no están estrictamente apegadas a la ley, pegadas a derecho, van a carecer de todo tipo, de todo valor probatorio, ¿sí? No, simplemente no se tomarán en cuenta, ¿sí? Ahora, en cuanto al párrafo número 16, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Bien, primeramente nos señala que la única autoridad competente para realizar una visita domiciliaria es la autoridad administrativa. Facultad, ¿no?, de comprobación con la que cuentan las autoridades fiscales es justamente la visita domiciliaria, ¿sí? Esa es la principal facultad que tienen ellos para poder comprobar que las personas han rendido sus obligaciones, ¿sí? Es parte de... Y el objeto, pues en sí, es revisar la residencia de los contribuyentes, ¿sí? Se refiere a las particularidades relativas justamente a las obligaciones, ¿sí? ¿Quién es el representante mayor de la autoridad administrativa? A nivel federal los maneja, que es el presidente de la República, y a nivel estatal sería el gobernador, ¿sí? Ahora, la autoridad administrativa, esta es la que se encarga de darle funcionamiento, mantenimiento, designación y supervisión de la administración pública, ¿sí? De las obligaciones. Y nos remite el artículo 90. El artículo 90 nos dice que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las secretarías de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, entre estas y las secretarías del Estado. Por eso nos hace la división entre lo que es a nivel federal y a nivel estatal. Nos dice que los requisitos de la orden de visita debe constar por escrito, señalar autoridad competente, debe estar fundada y motivada, debe llevar la firma del funcionario, en este caso de la persona que suscribe la orden, ¿sí? Indicar el lugar o lugares que están destinados a visitarse y el nombre de las personas, de la persona o de las personas a las que se va a visitar, ¿sí? Nos señala que se puede impugnar una orden de visita. Pero ¿cuándo se puede impugnar? Bueno, se impugna en los 20 días hábiles contados ya. Este término empieza a correr a partir de que uno le señala a la persona a la que va a visitar que está en desacuerdo, ¿no? Que no está conforme con lo que se le señaló en su domicilio.
cualquier acta que se levante puede ser inicial, parcial. Al momento de impugnar se asentarán los hechos u omisiones en la última acta parcial, y ahí se van a sentar las razones, ¿sí? Las razones por las cuales se impugna. ¿Sí? Ahora bien, esto es en relación al párrafo número 16. El número 17 nos dice que la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Bueno, por estafeta debemos entender oficina de correos, conjunto de cartas y paquetes postales, ¿no? Ahora, atendiendo a lo que dice que la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro. Así es, cuando nosotros enviamos o recibimos un tipo de correo o carta, un paquete, no se va a registrar. No se va a registrar en el sentido que el Estado nos esté registrando que es lo que estamos mandando, ¿no? Lo que va a pasar es que el lugar a donde donde se vaya a mandar dicho correo, carta o paquete, sí nos van a dar un número de envío en el cual nosotros podemos ingresar a su página y checar en qué lugar viene el paquete y por dónde viene el correo o la carta. Eso sí, sí se puede, o sea, sí ellos como empresa nos dan un número de envío con el cual podemos localizar nuestro envío, ¿no? Dice que en tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir el alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Alojamiento vamos a entender por la instalación temporal en un lugar que sirve de vivienda. En este caso, los militares, la instalación sería el lugar de algún particular, uno de nosotros, ¿sí? No se puede instalar porque aquí dice que en tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular, ¿no? Esto que de tiempo de paz quiere decir que cuando se refiere a cuando México no está siendo atacado por ningún país. Ahora bien, vamos a pasar al tema de libertad de petición. ¿Sí? Esta libertad de petición está contemplada en el artículo número 8 de la Constitución. El artículo 8 constitucional, ¿sí? Que dice a la letra que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bien, bueno, vamos a entender que la petición, ¿sí? La petición es una solicitud
es una solicitud escrita que se presenta ante una autoridad. Bien, bueno, antes de continuar, solo quiero recalcar que este artículo no ha tenido reformas desde el texto original de 1917. Este artículo no tiene ninguna reforma, entonces es también una garantía, ¿no? Es también una garantía que le permite a los ciudadanos, bueno, que nos permite a nosotros los ciudadanos, formular, ¿sí?, solicitudes de la autoridad para posteriormente recibir una respuesta por parte de dicha autoridad. Ahora bien, el hecho de que yo presente una solicitud, aunque sea con los requisitos que me establece la ley, que es en forma escrita, de manera pacífica y respetuosa, no quiere decir que me la van a contestar en manera afirmativa, ¿sí? Requisitos para esta petición: es que debe ser por escrito, debe ser de forma clara, en duplicado, esto con el fin de que al momento de que nosotros vayamos y entreguemos la solicitud, nos firmen una de esas hojas de recibido, y que realmente que hubo alguien que nos recibió este escrito, y que lo tiene que pasar ante, ante la autoridad, ante el funcionario que le compete, ¿no? Ahora, en algunos casos puede llevar anexos o pruebas, ¿sí? O pruebas de lo que se está diciendo en la petición, ¿no? Debe ir dirigida a un órgano o servidor público. Y se puede realizar en cualquier momento. Bueno, ahora otro de los requisitos es que debe ser de manera pacífica, ¿no? Como bien lo dice el artículo. Vamos a distinguir a las autoridades diciendo primero que un funcionario, ¿sí?, se refiere a quienes desempeñan cargos públicos. Un empleado público, es otra cosa, ¿no? Un empleado público no es otra cosa
que un sinónimo, ¿no? De servidor público. Anteriormente de esto, de esta parte, nos quiere decir que el servidor público es es de donde se desprende, es de donde se desprende una pregunta, por cierto. ¿Quién es empleado servidor público? No realmente. Permite el artículo 108, responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, ¿sí? Entonces, para efectos, ¿sí? Para efectos de la responsabilidad a que alude este título, el cual dice que es de la responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Tenemos el derecho a la respuesta, ¿sí? Pero este derecho de respuesta, ¿sí? Este derecho de respuesta no implica que nos los contesten en una forma afirmativa, ¿sí? Autoridad que dicta el acuerdo debe ser la competente a la que se haya dirigido, ¿sí? De dictar, digo, de dirigir nuestro escrito a una autoridad incompetente, ¿sí? Esta autoridad tiene que remitir, ¿sí? Le tiene que hacer de conocer a la autoridad que es competente, pero también tiene la obligación de decirnos a nosotros que dicha solicitud, dicha petición, la mandó con la autoridad de competencia correcta, ¿no? Pero sí es obligación de esta persona, de esta autoridad, avisarnos a nosotros, avisarnos como peticionarios, ¿sí?